Seguimos conversando con Eva Gutiérrez y Eduardo Orozco, colegas periodistas ambos, en su periplo por el mundo, discutiendo el tema venezolano. Vamos ahora con Eduardo. Eduardo, fíjate, tú dices que la gente se impacta de los cuentos de Venezuela. Ese cuento de la batería, es verdad, a Juancito, que es amigo mío, socio, le ha robado 3 veces la batería. Wow. Tú te pones a ver en Venezuela los reportes de muerte, que Felipe Gonzalo los tiró en estos días, 25.000 muertes. Eso equivale a 3 veces el avión que se cayó diario. Todas las guerras del mundo. Entonces, a todo. Son unas cifras tan escandalosas que la gente dirá, bueno, se acostumbra, ¿no? Pero yo me imagino que en esos escenarios, oye, que tú digas semejante, claro. O sea, la vida aquí vale nada. Cuando tú dices que hay 60, 70 muertos en la morgue de Caracas, ellos se asombran y tú tienes que ratificarle y explicarle, justificarle la cifra, porque no entienden que en una ciudad se amontonen 60, 70 muertos en una semana, un fin de semana. Ellos no entienden eso, porque allá eso es el resultado de 6 meses, si acaso. Entonces el tema de la inseguridad ha tenido un impacto tremendo. Precisamente ese reportaje de Antena 3 toca el tema de los secuestros y de la inseguridad en caso de ciudadanos españoles. Esa es la importancia que tuvo ese reportaje, y el impacto que tuvo fue demoledor. Porque En el son caso, españoles echándose mira, en el caso de ABC y El País, ambos le han seguido la pista a la compra del diario El Universal y a otros, otros medios. ¿cómo se llama? El de Carabobo. Últimas noticias también No, aquí. Notitarde también, esta figura de grupos españoles comprando medios venezolanos. Sí. El País investigó y localizó que el grupo español que por cierto es un capital muy pequeño, sus dueños estaban en Panamá. Sí, venezolanos. Sí, y cuando fueron a Panamá descubrieron que aquello era esdrújulo. Bueno, esos 3 casos, por cierto, de los tantos casos, como tú señalabas al principio, que es lo que demuestra que hay una política definida, una política de Estado de silenciar, atropellar o comprar los medios de comunicación con la evidente intención de silenciar a la opinión pública. Que por eso es que la gente se refugia en la web. Por eso los programas, estos canales en la web o las redes. Los 3 casos más emblemáticos, que son los más recientes, fue el caso del Universal, el caso de la cadena Capriles y el caso de Notitarde, creo que fue. Y en los 3 casos hay vínculos con los españoles, por eso les interesaba tanto y preguntaban tanto. Pues ya sabemos que la gente de Hesperia compró Notitarde. Un conglomerado, un grupo inversor español, Elíptica, compró el Universal y después resulta que eran los dueños de Elíptica, a la vez eran socios de una empresa en Panamá donde aparecieron unos venezolanos. Y el caso de Globovisión, que también, en Globovisión también hay una situación muy extraña, y es el único de los casos, por cierto, que investigó IPIS, en un informe muy importante que dio sobre la propiedad de los medios de comunicación en los últimos años, el único medio donde no hay posibilidad de acceder al registro público. Todos los demás documentos aparecieron. La gente revisa el registro, aparecen nombres, etc. Pero en Globovisión no hay manera, que es algo inconstitucional, porque es negar el acceso a la información a un documento público. En el caso de Globovisión no hay posibilidad, hasta ahora, de acceder al documento de compraventa de ese medio. Volvamos Entonces, ahora con Eva. Sumamente grave. Eduardo, ajá. Miami, llegamos a Miami. ¿Qué hicimos en Miami? No, en Miami ya estábamos cada quien por su lado, pues sin embargo nuestros amigos del venezolano, Carla Angola y Carlos Acosta, nos invitaron muy amablemente a participar justamente un día como hoy, hace una semana, en el programa que se llama Aló, Buenas Noches. Me suena. Te suena, ¿verdad? Te parece conocido. Y coincidimos con El Ciudadano, justamente. Estaba Leopoldo Castillo, hicimos el programa, ellos hicieron el programa con nosotros 3. Y fue bien interesante porque básicamente no solamente fue la libertad de expresión, sino de los temas que se trató allí de las próximas elecciones parlamentarias, la importancia de las próximas elecciones parlamentarias. Que pareciera que la gente no está muy clara todavía en la importancia, porque las leyes se aprueban en el Parlamento. Y si la oposición llega a ser mayoría, pues hay muchas cosas que pueden cambiar en el país. ¿Fuiste a ese programa? ¿Fueron algunos conversatorios? ¿Tuvieron algunos debates sobre el tema de la libertad de expresión, Eduardo? No, más que todo en ese programa y luego... No, Eduardo sí participó con Julio César Camacho. Sí, en el programa de Julio César en TV Venezuela. También, bueno, y la temática evidentemente sigue siendo la misma, porque ellos, por supuesto, ven caras conocidas allá y quieren refrescar el tema, pues los testimonios más recientes sobre la crisis venezolana
Y bueno, y entramos en estos temas y aparecen nuevos datos, sobre todo lo que más ha conmocionado al sector, sobre todo de la comunicación, es la venta de medios. En Venezuela ahorita prácticamente queda el Nacional, que está realmente arrinconado, y de 100 diarios que hay en el país, yo creo que habrán 8 o 10 diarios que realmente tienen una posición independiente. El resto o es del gobierno o están aterrorizados, pues mediatizados por los gobernadores, por PDVSA, por el gobierno directamente, que bueno, que llama a la redacción de los periódicos, incluso reclama que por qué no apareció la foto de fulano de tal en primera página. O el título este. A ese nivel hemos llegado. Eduardo, fíjate, a mí me hace una cosa en Miami. Porque uno se imagina que todo el que se va de Venezuela y va a Miami es porque o la inseguridad, la situación económica, la incertidumbre, todo lo que hay aquí los alejó. Pero uno se consigue en Miami la boliburguesía que tiene sus negocios en Venezuela y vive en Miami. Y van a las obras de Ponte, se presenta a Mimi Lazo y van, y se presenta a otro y van, a lo que, siempre que no sea que no se metan con el gobierno, van. Pero es que además el grupo de personas que se ha podido ir del país tampoco es un grupo de personas, más bien le ha dado categoría y ha hecho que las inversiones en Miami pues se recuperen, porque venían en declives hace algunos años. Y la gente que se ha ido ha sido gente profesional, muchos periodistas y sobre todo gente preparada, que más bien... Oye, ha resaltado un poco la parte del comercio. No, pero hay la boliburguesía. Ese es otro grupo que ha hecho ya otras cosas, incluso canales de televisión. Sí, que además se ofenden. Viven en Miami y cuando tú dices el gobierno es malo, ¿pero por qué? Y en Miami. En Miami. Y tienen los riñones de hablar de revolución. Sí. Porque incluso asumen actitudes ideológicas. ¿verdad? Junto a un Ferrari. Porque está bien que acepten que ellos hacen negocio con el gobierno. Porque bueno, eso no es nuevo ni está prohibido. Cualquier ciudadano, cualquier empresario hace negocio con los gobiernos. No, pero tú te imaginas aquí que está en un barrio que le dice con Chávez, ¿cómo es? Sin hambre y desempleo, con Chávez Restrea, y hay un boliburgués que tiene 3 carros, un avión, una cosa. El negocio con la revolución. Ahí está la contradicción, que se visten de rojo, vienen a Caracas, se exhiben de rojo y después van a pasear con Mickey Mouse. Eso ya... Uno, mira, Eduardo, que le puso al caballo del hipódromo, le puso Inclusion Social. ¿Cómo le puso inclusión social? Ay, no te lo puedo. Para burlarse de los pobres que creen en la revolución. Eso demuestra, por eso es que son enchufados y por eso son boliburgueses, porque son gente completamente, son aprovechadores, son los oportunistas de esta época. ¿Qué cosa? Sí, mira. Pero fíjate que tú hablabas, y perdónate que vayas al próximo comentario. Cuando tú ves hoy en día el titular de un diario como El Nacional y el diario del Universal, tú te das cuenta evidentemente que son la noticia principal, que es realmente la que impacte, que es noticia, la tienes en una primera plana en El Nacional. El Universal te la cambia, busca la parte positiva. Mira, hablando de titulares, Eva, disculpa que te interrumpa, pero no podemos dejar fuera de esto el titular de Últimas Noticias, que toda la vida hablaba en el lenguaje del pueblo, incluso habla mal para parecer más al pueblo. En vez de elevar el nivel, lo baja a otro nivel. Y hoy aparece, ayer, justificando el aumento de la gasolina. Sí, señor. Una cosa que ha combatido toda la vida, Última Noticia, porque se dice representante o defensor de los sectores populares. Yo quiero preguntar a Díaz Rangel, ¿qué razones esgrime él para justificar ese título? Pero hay que preguntarse. Primero, ya tiene demasiados años en eso. No lo va a responder, pero es bueno preguntarse. Señor, ¿usted no se da cuenta de lo que está diciendo con ese título? ¿Por qué no le da otra vuelta? Le busca otra manera de entrar al tema. Prácticamente parece un aviso del MINSI. El titular lo tiene. Claro, bueno, parecido al del Universal también hoy. Sí, no, es terrible lo que llega. Que no va a influenciar en el costo de transporte ni en nada, sino que es una bendición de Dios. Mira, estando yo en Miami, me asombró algo, un fenómeno interesantísimo, ¿no? Los cubanos, el tema venezolano lo agarran para ellos. Sí, claro. Entonces, pero los venezolanos también le dan duro el tema, porque los invitan a hablar del sol. ¿Cómo usted cree que mañana va a llover? Sí, va a llover votos y vamos a triunfar, y va duro. Y eso, claro, hay unas deformaciones. Yo veía la televisión y había una señora que decía que Obama era comunista. Y yo decía, esta señora estaba... Bueno, en Miami hay de todo, en Miami hay de todo. Obama era comunista. Y yo decía, esta señora está un poco de viaje en los conceptos. Claro.
¿Cómo vieron ustedes el enfrentamiento Venezuela-Estados Unidos, las denuncias que ha hecho Maduro de que vamos a ser invadidos, la respuesta de los Estados Unidos sobre la cantidad de negocios que están haciéndose con PDVSA, escondiendo narcotráfico, guerrilla, qué sé yo, paramilitarismo a través de eso, y el tema de los derechos humanos? Bueno, lo que pasa es que el mundo de Venezuela y Miami, como todos suponemos, es un mundo de gente opositora, gente que realmente le duele lo que ha pasado y tiene ya una opinión formada. Pero el tema este de la guerra antiimperialista, eso es para una docena de chistes que recorrieron todos los tweets, todos los Facebook, todas las redes sociales sobre los preparativos de Venezuela. Eso era una risa generalizada. Ahí nunca tomaron en serio eso, los preparativos. Incluso creo que aquí en el país tampoco los tomaron en serio. Eso es una parafernalia montada por el gobierno, porque el gobierno va a convertir eso en el tema electoral. Las elecciones para el gobierno es el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela. No es el desastre de la administración y la catastrófica gestión de gobierno. Quieren alejar ese tema para convertirlo en un acto electoral en defensa de la patria y en contra de la invasión norteamericana. Bueno, la gente se ríe de eso. Se ríe porque la realidad es demasiado brava. La realidad está ahí encima. Una persona que le pregunten cuánto tiempo tiene la cola y no consigue harina precocida o no consigue aceite, ¿qué puede estar creyendo en esos cuentos del imperialismo y la invasión? En todo caso, esperando que nos invadan con papel toalé y esas cosas. Pero yo leí en estos días, creo ayer o antier, que creo que Maduro había aumentado 2 o 3 puntos en las encuestas gracias... 1,5 puntos. En Data Análisis. En Data Análisis. ¿Es así, Kiko? Ahora te pregunto yo No, a ti. no. Fíjate, es obvio que tienen en todos los lugares mesas recogiendo firmas, las campañas de la radio, televisión, tienen a Ricardo Sánchez ahí haciéndoles coro, todo, que eso obviamente al público que va dirigido, que es la gente que votaba por ellos, algo debe hacer. Pues esa gente tiene en la cabeza 15 años de escuchar la oligarquía, el imperio, algo debe tocar. Ahora, lo que sorprende es, en la encuesta de Datincor, cuando le preguntan a la gente, ¿usted cree en la guerra económica? 12% apenas creen eso. Dios. Claro, nadie. 12%. Ese es un chiste, Claro, un chiste. claro. La cosa es tan grave. Nosotros esta tarde tuvimos una reunión aquí en Caracas, en Mata de Coco. Y ahí está el CENIAT. Y ahí está el operativo del cierre del asunto del impuesto. Bueno, una larga cola y ahí están revisando sus papelitos finales para pagar el impuesto. Y hay música, ¿verdad? Hay música. Toda la música del ambiente musical es de canciones de Chávez. Chávez cantando y toda la parafernalia de una campaña electoral de hace 4 años más o menos, que es un déjà vu. Pero además hay un kiosco recogiendo firmas. Como yo llegué temprano a la reunión, yo estuve más de media hora parado allí. ¿Y alguien firmó? Nadie firmó. Y eso está repleto de empleados públicos. Gente con franela roja y con el carnet de ser empleados públicos. O habían firmado antes o no les interesa firmar. Pero yo no vi a nadie firmando durante media hora. Oye, le voy a plantear un problema, fíjate, ya en este orden. La red está siendo, es el centro del debate político en Venezuela, ya no son los medios. Es la red, en Twitter, en Facebook, ahí. Pero pasa mucho que como la red es acceso horizontal entre todo el mundo, que hay estructuras montadas, financiadas, que agarran y la agarran con alguien. La agarran con alguien. Y entonces, en el tema económico, a propósito de todo esto que está ocurriendo con Andorra y todo eso, han empezado a salir listas de gente que trabaja con el gobierno. Yo creo que aquí todo el mundo, todo el que tiene medio, ha hecho negocio con el gobierno y ha sobrevivido ahí. De manera que yo no le tengo terror a eso. Pero, en una lista en estos días que me vi un pocote banquero, que además... yo no creo que las medidas de Obama sean contra los banqueros, son contra funcionarios. Son 8 funcionarios, Claro, son 8 ladrones. que son los que movieron la plata. Entonces, pero entonces metían en una lista a Eligio Cedeño, como chavista. Y yo decía, oye, pero... La lista vieja. No, era nueva. Lo que pasa es que hay alguien que le tiene rabia a Eligio y lo mete ahí. Y lo metió ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando la red? Porque un periódico está hecho por periodistas. La red está hecha por todo el mundo. En la red matan yo me acuerdo que a Simón Díaz mataron 30 veces. Claro. Y pasa, hay mucho de cómo hace la gente de o el periodista para en eso convertirse, no, lo que yo digo es verdad, yo soy un profesional. ¿Cómo hacemos para profesionalizar el debate de la información y la opinión en la red cuando la red
tiene estos códigos de que cualquiera inventa lo que le da la Esa gana. fue una pregunta que nos hicieron en Ajá. el foro en la mañana en Sí. la Ah, qué Universidad de La bueno, Rioja. sí, sí. Oye, estás así como Estás al día, diputado de estás la al día. Universidad de La Rioja. Estás sintonizado. Sí, primero que nada, yo creo que la red nos ha obligado a los periodistas de no retuitear cualquier cosa o de no escribir cualquier cosa en 140 caracteres en el caso del Twitter, sino empezar a hacer el trabajo de investigación y aclarar a través de mensaje directo cuál es la fuente. O sea, en este caso, y lo empezamos por la familia, mi familia hace poco, vamos a empezar a ver cuál es tu fuente, de dónde sacaste esa información y no retuitear ni hacernos eco Sí, de información que no ha sido automáticamente, comprobada. Entonces, hacerle una guerra inclusive a aquellos mensajes o a aquellas personas o empresas o nombres fantasmas que ponen, hacerle la guerra. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Búscalo, o salió en tal parte, etcétera. Y eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo porque hay mucha especulación con la información. Y es bien importante que toques el tema, Kiko, y que lo aclare Eva, porque lo que viene de aquí a las parlamentarias, Ay, Dios mío. por esa vía, Sí, señor. va a ser terrible. Porque las redes no solamente es un fenómeno tecnológico y cultural que ha arropado al mundo entero, sino que en Venezuela se agrava por la crisis en los medios impresos. Porque el medio impreso tradicionalmente es el medio que te da las razones, los argumentos, se extiende en las consecuencias, en los personajes, y las redes son rápidas, son burbujas, son para convocar, para poner una fecha, para estimular, etcétera. No hay análisis profundo, a menos que la gente se vaya detrás del link y se ponga a estudiar el tema después. Eso sucede muy poco. Y se presta entonces para estas manipulaciones. Eso está mandado a hacer para convocar el paro de la otra vez. Hace 2 meses convocaron un paro por las redes. Menos mal que el venezolano no solamente está muy vinculado a las redes y a la tecnología hace mucho tiempo. Bueno, Kiko, desde que estaba en San Cristóbal estaba en eso. ¡Alitas! En la grita, en la grita. Sí, sino que el venezolano realmente es un gran consumidor de tecnología, es uno de los primeros en celulares en América Latina. Hay un alto nivel metido en Internet y en el uso de las redes más importantes. Y ha aprendido también a maliciar sobre el origen de muchas noticias. Así que la recomendación de nuevo es, revise bien, evite retuitar en el primer estímulo que le llegue, busque la fuente, como dice Eva, y bueno, incluso incorpora elementos nuevos, pues no tiene por qué repetir generalmente. Pregunte. Claro. Miguel Enrique, estando en Washington, en una conferencia de la Asociación de Diarios de América, señalaba, sacado de Espacio Público, de la investigación de Espacio Público, que el 40% del país solo ve lo que el gobierno quiere decir. Es a través de Venevisión, Televé, Canal 8, las radios, de todos esos medios, solo les llega la versión oficial. La versión oficial. No les llega. O sea, hay un 40% que no sabe que ni siquiera a oposición caprile. Y hasta ahí llega. Sí. 40%. ¿Cuál es la pregunta? Porque te voy a decir algo. O sea, Cuando tú le dices a los españoles, No, resulta no. que en Venezuela hay un 40% del país que solo ve lo que el gobierno quiere decir. yo no creo que, a lo mejor eso era antes, de alguna manera, eso era antes, pero cuando ese pueblo, ese 40%, sale a la calle y hace cola y no encuentra harina pan, Sí. y no encuentra café, y se le cortan el agua porque el tema del agua es grave. Yo sé de gente en Caucahuita, pues sé de gente que trabaja en mi casa y que vive allá, me dice, tenemos 2 meses sin agua. O sea, se puede vivir sin luz, pero tú no puedes vivir sin agua. Entonces ese 40% realmente existe. No, y la realidad... Yo creo que ellos, cuando lo vives, perdón, disculpa, Sí. Eduardo, cuando lo vives en carne propia, vives esta crisis que estamos viviendo, ahí no hay 40% que valga, porque lo estás viviendo, le estás tocando el estómago al pueblo. La realidad no se frena ante ese tipo de manipulaciones. Exacto. No solamente el 40% de que los que solo ven la versión oficial y las encuestas dicen que solo el 20% confía en Mira, Maduro. Allá hay una contradicción. Eduardo, ¿este año hay elecciones en el Colegio de Periodistas? Deben anunciar pronto la fecha. Debe ser como para dentro de 5 o 6 meses aproximadamente. Cerca de la asamblea por allá. Sí, bueno, no se ha clarificado porque Allá están hay una discutiendo... fecha que hay que respetar, Sí, disculpa Eduardo, claro, que hay que claro. respetar si hay elecciones a la asamblea, entonces hay unos días antes en que no se puede hacer los gremios, elecciones, Sí. ni algunos días después. Hay que Y buscar como el lamentablemente cronograma. hay una intervención permanente del CNE en las elecciones del Colegio de Periodistas, entonces uno está supeditado a una decisión Bueno, técnica imagínate, el del CNE. Colegio de Ingenieros pasó como 10 años sin hacerla. Los médicos tienen como Bueno, 50, así es. 100 años que no hacen elección. Exactamente. Gracias a Eduardo Orozco y a mi bellísima Eva Gutiérrez por estar con nosotros. Espero que este debate sobre cómo nos ven afuera sirva para vernos adentro.
vertvnoticias.com. Síganos.